Bueno, amadas hijas, vamos entonces en este momento a entrar en nuestra enseñanza de hoy. Nos vamos a poner en una posición de bendición. Les pido por favor que tomen papel y lápiz porque va a ser tremenda bendición para sus vidas. Vamos a entrar en una serie. Adonai puso mucho en mi corazón, a pesar de que en este momento hay una serie que está saliendo de 50 días de intercesión por sus hijos, creo que la temporada 10. Hoy comenzó esa campaña. Adonai me puso mucho en mi corazón reforzar más la campaña todavía de lo que está, aunque es una excelente campaña ya formada con ayunos para orar por nuestros hijos, interceder por ellos. Pero vamos a hablar de cómo instruirlos. La campaña de 50 días es en la oración por nuestros hijos y en correcciones, pero en esta va a ser de instrucción. No importa la edad que tengan tus hijos, si ya tienen netos, bienvenida, porque la palabra de Adonai dice que estas palabras no solamente las repetirás a tus hijos, sino que a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, debe de ser instruida la palabra de nuestro Hashem. Entonces, si eso es así, necesitamos ir a las escrituras donde está todo el proceso y vamos a hablar de ese proceso espiritual y vamos a entrar en ese proceso de enseñanza bíblica. ¿Cómo nosotros trabajamos a nivel de enseñanza sobre nuestros hijos? ¿Cómo nos vamos a proyectar en la enseñanza con nuestros hijos? ¿Saben? El tema se llama ¿Cómo instruir a tus hijos en el camino que deben de tomar? Pastora, mis hijos son grandes. ¿Cómo instruir a tus nietos en el camino que tomar? Tu trabajo no ha terminado. Por favor, no den por sentado que el trabajo de ustedes ya terminó. Yo tengo 3 varones adultos y mi trabajo no ha terminado. Y hasta que Adonai no diga no ha terminado, así que no se dé por vencida. Amén. Entonces, bajo este parámetro, vamos a ver lo que la palabra de Adonai nos va a llevar a entender de cómo instruir a nuestros hijos en el camino de Adonai. A ver, te pido algo. Hay una frase que coloqué hoy en mi enseñanza que se llama: ten cuidado de cualquier cosa que compita con la lealtad a Yeshua. O sea, te voy a decir algo. Ten cuidado con que tu hijo compita con la lealtad que tienes que tenerle a Adonai. Ten mucho cuidado con eso. No puedes permitir que tu lealtad, o sea, tu primer lugar, tu convenio con Adonai, sea desplazado por el amor que le tienes a tus hijos, que sea más importante que el amor por Adonai. Muchas madres dicen, ¿sabes qué? Yo primero mis hijos y mi esposo que se quede atrás y Adonai, qué pena contigo, pero primero mis hijos. Ten cuidado con cualquier cosa que compita con tu lealtad al Machí, a Adonai Elohim. Ten mucho cuidado, porque Adonai no permite que compartas su gloria con nadie. Así que el primer lugar no lo tienen tus hijos. Y nosotras las madres nos volvemos leonas defendiendo a nuestros hijos, sacando la cara por ellos, muriéndonos por ellos, ¿verdad? Y se nos olvida que nuestro primer lugar es Adonai. Así que lo primero que te voy a instruir es: ¿será que tus hijos se han vuelto ídolos para ti? ¿Será que tu hijo ocupa un lugar que no le pertenece y amas mucho más a tus hijos de lo que deberías de amar a Adonai? Esas preguntas son muy cauciosas, porque nosotras contestamos muy rápido. Oh, no, no, no. Yo sé que primero Adonai. Sí, primero Adonai, ¿en qué sentido? Porque todo eso es muy bonito decirlo, pero ahora vamos a practicarlo y vamos a ver en la práctica quién ha ocupado el primer lugar. Y te vas a dar cuenta en las respuestas que posiblemente tu hijo ha ocupado más el primer lugar en tu vida
que el mismo Adonai. Y por esa inversión de papeles, hoy tienes algún inconveniente duro con uno de ellos o un área que no has podido arreglar con uno de ellos o con ellos porque has invertido los papeles. Amén. Entonces, viéndonos desde ese punto de vista, vamos al libro de Proverbios capítulo 22, verso 6. Abran su Biblia, leamos la palabra de Adonai en Proverbios 22, 6. Mira lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 22 y en el verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas de nosotras sabemos ese versículo bíblico, ¿verdad? Yo crecí con una tablita que tenía de citas bíblicas donde yo disciplinaba a Camilo, a Sebastián y a David con este versículo bíblico. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿tú entiendes ese versículo bíblico, lo que dice? Te la voy a traducir en el hebreo para que veas la profundidad que tiene ese versículo bíblico. ¿Sabes que en el hebreo la palabra instruir es la palabra como boca? Boca. O sea, el niño lo instruyes con la boca. Háblale, enséñale, dile. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, boca, la palabra instruir. Y si tú haces ese trabajo en su camino, aun cuando el niño fuere viejo, aun cuando crezca ese niño, se desarrolle, no se apartará de él. El punto aquí es que si no lo haces, si no lo instruyes en la palabra, o sea, la boca, hablándole la palabra, enseñándole la palabra, amando a Adonai, instruyéndolo en su boca, en tu diario vivir, en su camino, el niño, cuando crece y se vuelve adulto, se apartará del camino de Adonai. Eso es lo que dice Proverbios 22:6. ¿Sabes que a veces nosotros leemos una cita y no le hacemos el contexto de lo que Adonai nos dice? Ese Proverbios 22:6 es fulminante para nosotros. A ver, ¿cuántas de nosotras criamos a nuestros hijos cada día de su vida, instruyéndolos con nuestra boca? Hijo, esto, hijo, lo otro, hijo, aquello, hijo, esto lo dice la Biblia, hijo, esto lo que Adonai quiere para ti, hijo, tú eres inteligente, hijo, tú eres capaz, hijo, tú eres una bendición en la tierra, hijo, hija, esto, lo otro. O cuántas veces, como venimos de nuestras ataduras emocionales, creamos a nuestros hijos en la misma. Usted toda la vida de niñez dijo, yo nunca voy a cometer estos errores, pero llegaste a tener tus hijos y cometiste los mismos errores que tus padres cometieron cuando te criaron a ti. Y lo mismo se repite la generación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre ese sistema espiritual que tanto necesitas tener auditoría en nuestra vida. Entonces dice, y ustedes padres, diga conmigo, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Aquí dice que los hagan enojar, ¿no? No los hagan enojar, sino críenlos según la disciplina. Aquí no dice críenlos según el sistema político. No dice que los críen según el sistema ideológico del mundo. Y no dice que tú los debes de criar en el sistema de lo que el mundo piensa. Dice, críenlos según la disciplina e instrucción de Adonai. Dígame algo ahí. ¿Hemos criado a nuestros hijos en esa disciplina? ¿O estamos corrigiendo los errores del pasado? Gloria al Eterno por todas las que digan, estamos corrigiendo los errores del pasado. ¿Por qué? Porque en todos los capítulos que yo hablo de los hijos, yo les explico algo, que nosotros los padres caemos en la red del enemigo sin darnos cuenta. Ser
que tú dices hoy en tu vida espiritual, Pastora Pili, lo que pasa es que yo soy una madre soltera. Y como yo soy una madre soltera, pastora, es muy difícil para mí haberlo criado estando con él todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo la madre soltera en todos sus problemas y en todas sus dificultades? La madre soltera fue llevarlo a un jardín, parquearlo de las 7 de la mañana a las 7 de la noche para que el jardín se lo cuidara. Y así sucesivamente. Llegó el fin de semana, llegó el sábado y la madre no tiene tiempo para su hijo porque hay que hacer de todo el sábado o el domingo y hay que ir y hay que llegar y hay que hacer y que qué pena. Y nunca tuvo tiempo. ¿Sabían que tu hijo no necesita mucho tiempo, sino tiempo de calidad? Ayer me reuní con una niña de Israel Casa Integral que me pidió una cita. Una niña de 6 años me pidió una cita. Y ayer estuve con ella en esa cita, ¿verdad? Y hasta me puso a hacer mimos y me dijo, miren, me enseñó hasta esto que yo no sabía. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Dónde puedo poner esto? Y ella me dijo, mira aquí, mira allá, mira la graduación. Y me puse el gorro con ella. Me dijo, que se lo ponga, que se lo ponga. Y me puso a que me pusiera estos cositos acá. Y ella también se ponía allá. Pero yo estaba interactuando con ella. Yo estaba hablando, yo estaba dándole tiempo de calidad. Tal vez no pueda darle mucho tiempo de calidad, pero estaba colocándole las figuras que ella me estaba pidiendo que le colocara, y ella también, y yo también. Pero ¿cuál era el punto? Que yo estaba interactuando con ella, tiempo de calidad. Hay muchas mamás que no tienen tiempo de calidad con sus hijos. Entonces llegan los amigos que sí quieren colocarle tiempo de calidad a tus hijos, pero no de la mejor calidad. Ellos sí los escuchan. Los amigos o las amigas hablan de temas que no tienen por qué hablar con tus hijos, porque tú no tienes tiempo de calidad con ellos. No es tanto el tiempo, sino la calidad del tiempo, lo que tus hijos necesitan. Ahora, entonces entrando al tema y compartiendo mi pantalla aquí con ustedes, que quiero que la tengan para que vean el tema. Me gusta más cuando es interactuado. Me perdí, ¿cierto? Sí, ok, listo. Entonces, lo primero que una madre necesita empezar a entender es que la palabra de Adonai te dice, despójate para poder despojar. Una mamá no puede ir a despojar algo que usted ya ve que sus hijos tienen si usted no se ha despojado. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Yeshua, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Adonai. Así que consideren aquel que preservó frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que se descansen ni pierdan el ánimo. Yo te voy a hacer la pregunta. Tú no puedes decirle a tu hijo, hijo, despójate de ese pecado. Si tú no te has despojado del tuyo, porque con la viga que estés midiendo, te va a medir. Entonces, primero una mamá tiene que empezar a trabajar en liberación de su vida espiritual para poder entrar en el campo de la batalla espiritual por sus hijos. Las mamás quieren hijos bendecidos. Todas las mamás queremos nuestros hijos bendecidos, ¿o no? No conozco la primera mamá que me diga, pastora, que le vaya mal, que lo estripe un tren, que lo parta, que lo haga pedazos. Yo no he escuchado a esa mamá. Por más mal hijo que sea, yo no he escuchado a una mamá que diga eso.
Pero cuando nosotros queremos y vemos ya las conductas espirituales de nuestros hijos, las drogas, el alcohol, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, todas esas cosas que salen, es que necesitamos primero nosotros metemos en un campo de batalla de sanidad y de liberación para poder pelear una batalla por ellos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Peleamos batallas que aún nosotros no hemos arreglado con Adonai. Y ha sido un gran problema espiritual porque se nos vienen los demonios y dicen, a Pablo conozco, pero a ti, no te metas donde nadie te ha mandado a hacerlo. Esa es la misma condición espiritual en la que nosotros necesitamos ahondar espiritualmente. Bueno, lo primero que yo quiero enseñarles, y esta clase la he tenido metida en mi corazón, estoy en este momento en pasión, porque esta clase la he tenido en mi corazón, porque creo poderosamente que el mundo nos jugó una mala pasada a nosotros como padres en la era actual. Ustedes saben que esta era se llama la era del humanismo. Esta es la era del humanismo. ¿Qué pasa? Estamos viviendo una era del humanismo donde la mamá, el papá, el tío, el abuelo está metido en un área donde la visualización de la publicidad se ha metido entre nuestros ojos. Yo recuerdo que de niña no era tanto el televisor. El que tenía un televisor era pues muy multimillonario, pues a nosotros no nos criaron en eso. Mi papá se la pasaba llevándonos a un parque que nunca me olvidaré, que se llamaba el Parque Banderas, me acuerdo tanto. Y mi papá nos ponía a buscar tréboles de 4 hojas y nos daba 50 centavos, un centavo, no me acuerdo ni cuánto era en ese tiempo una moneda. Y mi hermanito Julio César era muy tremendo. No sé si mi mami ya está aquí en el grupo, le pedí que entrara. Y mi hermanito era muy tremendo, mi hermanito tomaba, y pues no sé si ustedes conocen qué es un trébol, cómo le dirán en sus países. Bueno, a nosotros se llamaba tréboles. Si salía de 4, mi papá decía que era en buena suerte, ¿cierto? Entonces mi papá nos ponía a buscar esos tréboles de 4 y nos daba una moneda si tenía 4. O nos mandaba a jugar a un parquecito, o nos llevaba a jugar así a algún parte, pero nosotros no nos criamos en la misma posición de estar sentados frente a una pantalla de televisión. En ese tiempo la invasión publicitaria no era como lo que tenemos hoy en día. Teléfonos, cuando crecimos, tendríamos unos 15, 16 años, cuando las líneas de redes telefónicas llegaron a Bogotá. Y me acuerdo tanto, no sé si las hermanas que están aquí en Colombia se acuerdan, pero eran los teléfonos de color rojo. ¿El pastor ya llegó? ¿Me puedes traer un teléfono de los que tienes de publicidad? Digo, de colección, porque el pastor colecciona teléfonos de todos los lados. Y yo me acuerdo que mi mamá y mi papá colocaron esa línea telefónica. ¿Y quién nos iba a llamar si no teníamos a nadie que nos llamara? O sea, eso era una cosa rarísima tener un teléfono, porque no eran los medios de comunicación de comunicarnos. ¿Con quién nos comunicábamos? No sabíamos ni los teléfonos de nadie, ¿verdad? Era una cosa muy tremenda. No sabíamos ese sistema en que teníamos que estarnos comunicando ni nada, porque todo el mundo se comunicaba face a face. ¿Sí? Vea, ¿ves que le digo que el pastor tiene aquí sus aparatos telefónicos? Nunca me olvidaré. El de nosotros, ¿el qué color era el tuyo? Amarillo. ¿Amarillo? El mío era rojo. Ay, horrible. Con los rojos de emergencia. Y yo me acuerdo que este era el sistema, ¿no? O sea, sí, no, esto es muy moderno, pastor. El de rosquita ahí. Esto es muy moderno, pastor. Eso de que esto es ya demasiado moderno. Pero el de nosotros era de disco, ¿cierto? Yo no sé, Martica y los demás que se recuerden, pero el de nosotros era de disco. Con adecuado. 15, 16 años, ¿a quién íbamos a llamar? Pero la publicidad muestra que, bueno, que el teléfono se puede conectar. Entonces mi papá y mi mamá
Yo no sé si eso pasó en sus países, pero mi papá y mi mamá ya después vieron que a mis hermanos ellos empezaron a dar ese número telefónico. No te traje este porque estaba hablando con un amigo. Esto pesa como loco, Robert. Y entonces yo me acuerdo tanto que a mi papá y a mi mamá, mis hermanos empezaron a dar el número telefónico, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Yo no sé si ustedes en sus países se acuerdan de este sonido. Eso, mejor dicho, uno se esperaba al minuto, pues, para que a qué momento ese teléfono se devolvía de disco, pues, ¿cierto? Y mi mamá, aló, que señora, que si me pasa Cecitar. Cecitar, aquí no vive ningún Cecitar, no señora, no, 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 no. Otro. A los 5 minutos, como ellos regaron el número telefónico, porque ¿qué le pasa? Que aquí no vive ningún César. Y así sucesivamente. Entonces mi papá optó por colocarle un candado al teléfono. Y está Oscar. Y él, y eso era, o sea, eso era una cosa rarísima, porque ¿para qué teléfono con un candado? Pues mis hermanos ahí de papi, recíbeme, por favor, que esto pesa como 1 millón. Esto pesa. ¿En qué momento entró esto? O sea, cuando uno muestra esto y mis hijos ven esto, Camilo y Sacer dicen, ¿de verdad ustedes tenían eso en la casa? Y yo, sí, mi amor, eso lo teníamos nosotros. ¿Qué momento había? Este momento rompió el mundo porque la gente dejó de comunicarse face y empezó el teléfono, ¿verdad? Ya luego ahondamos en los teléfonos celulares, en todo esto, y ahora la gente ni siquiera se habla, sino se escribe. Eso me pasa a mí. Entonces, ¿qué quiero decirles? A nuestros hijos, en pleno siglo XXI, nos metieron una película. Como a ellos, la mente de ellos es fácil de capturar. Y los papás no tienen tiempo de calidad para ellos. Entonces los papás compran la pantalla gigante más grande que encuentren en el mercado para colocarle a sus hijos frente al televisor. ¿Para qué? Para que, ¿qué fue lo que dijimos que decía la palabra? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Cómprenles PlayStation, cómprenles Nintendo, cómprenles Xbox, cómprenles el televisor más grande. No los vayan a hacer enojar. Cuidadito, los hacen enojar. ¿Cierto? Tomamos la cita bíblica y si la aplicamos hoy en día, nos metemos en un lío con Adonai. Y no los críen en disciplina, no les enseñen la Biblia, no les hagan orar, no les den parámetros morales de la palabra de Adonai, no los instruyan, déjenlos que el televisor los instruya. Usted no tiene tiempo, señora. Yo sí tengo tiempo para enseñarle, te dice el televisor. Yo le puedo enseñar lo que usted no le puede enseñar. Y ahí es donde nosotros hoy en día decimos, el gobierno. No, 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 no. No es el gobierno. Fuimos nosotros los que hicimos el pecado. Fuimos nosotros los que hemos metido este problema en nuestras casas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un televisor y cada uno se pierde en su televisor. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, como el niño ya lo tienen programado, entonces lo metieron en el sistema social y el sistema social lo atrapó. Voy a mostrarles a ustedes la epidemia de los sentimientos de inferioridad en nuestros hijos. ¿Usted no encuentra sentimientos de inferioridad en sus hijos? ¿Usted no ha lidiado con sentimientos de inferioridad en sus hijos? Bienvenidos al club. Vamos a ver por qué es que ellos están lidiando, por qué tienen depresión, por qué están angustiados, por qué no encuentran su sendero, por qué en este momento tú encuentras a unas niñas que no saben ni siquiera bien exactamente para dónde quieren caminar, porque están enrolladas con el príncipe azul. ¿Sabías qué? Porque tú tienes la culpa. Pastora, no diga eso. No me eche la culpa, me voy de este programa. Tienes de una, o apagas el Zoom y te sales, o apagas el YouTube y te retiras, pero tienes que confrontar que tú tienes la culpa, que tenemos la culpa de lo que está pasando, porque nosotros somos sus papás y a nosotros se nos prestaron esos hijos para formarlos. Diga conmigo, nos van a dar palo. Sí, nos van a dar palo.
Es asombroso cómo ver cómo eficazmente enseñamos a nuestros hijos el culto a la belleza. Estamos en la era del humanismo y aquí el feo no puede, no cabe. No cabe, no cabe. Usted desde que llega un bebé al mundo, usted va y lo mira a ver qué tan bonito nació. Y si a usted le pareció que no nació bonito, usted dice, ay, tan feíto, como tan arrugado. Usted misma como madre voltea a mirar a sus hijos para ver la belleza. Entonces en este proceso del culto a la belleza tenemos que saber de dónde vienen estos espíritus y para dónde nos quieren llevar. ¿Sabías que la mitología le rendía culto a Freja como la diosa del amor y la belleza y la fertilidad? Freja era la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y además era una guerrera muy audaz, sin dejar de mencionar lo indiscutible belleza. Note, belleza. Freya era una diosa nórdica con una personalidad fuerte y sensible a la vez y que era considerada una guerrera por ser la líder de los Valquirias. También atendía a los rezos de los amantes que le invocaban con frecuencia para conseguir la felicidad en el amor, en la protección durante partos y para solicitar buenas estaciones. La forma de hacerlo era a través de cánticos y en ocasiones en festivales y orgías. Es una diosa auténtica e independiente. Su esposo Odur la abandona durante largas temporadas en ese tiempo y Freya llora lágrimas de oro rojo. La situación se hacía más permitiéndole la compañía de muchos amantes por la belleza y la riqueza que atraía. ¿Sabes qué? Una de las características que el culto a la belleza de hoy ha rescatado de esta diosa nórdica es que las características son las mismas de la físicamente de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de todos estos personajes de culto a la belleza que Disney rescata muy bien. Freida estaba representada como una mujer de cabello dorado, de ojos azules, diosa del amor y la fertilidad, de una belleza única e incomparable y con la capacidad de liderazgo. Era la diosa más venerada, de carácter independiente, guerrera y seductora. El culto a la belleza nace de los dioses nórdicos y luego se hereda para lo que se llama ahora la cultura de Grecia, en la cultura de la belleza nórdica. Y quiero que empecemos a estudiar lo contrario que la cultura de la belleza nos quiere mostrar, las diferencias que hay tan enormes y los problemas emocionales que crean en nuestros niños con este tipo de mitologías, que lo único que quieren crear es espíritu de inferioridad en la raza humana, en lo que Adonai creó, en la identidad y la imagen que llevamos como hijos de Adonai. Al aire. Mujeres con simiente de unción. Existe fábulas que desde niños empiezan a formarle a nuestros hijos sentimientos de inferioridad. ¿Usted se acuerda del patito feo? Yo no sé si ustedes en sus países alguna vez vieron la fábula del patito feo. Pero el patito feo es el patito más feo de todos los patitos. Y los patitos se burlan de ese patito. Sabían que yo cuando estaba pequeño, Camelito, tenía la fábula y yo se la colocaba, ¿no? Y yo me acuerdo tanto que yo veía el patito y yo decía, sí, definitivamente el patito es feo. Pero nunca le hice un clic
Hasta cuando Adonai me reveló la parte de Disney, que ahí fue donde me despertó completamente. Y gracias a que Adonai me despertó completamente, pude levantar a mis hijos cero de todo este nivel espiritual que el que tiene el culto a la belleza que tiene Disney. Bien, el patito feo es la historia de un patito infeliz que era rechazado por los patos, mejor parecidos. O sea, todos los demás patos eran los mejores parecidos, pero este era el patito feo. Los sentimientos de inferioridad que genera este espíritu en su hijo son catastróficos. ¿Usted alguna vez se ha dicho, oiga, yo soy el patito feo de la familia? ¿O alguna vez usted escuchó a alguien que dijera, esta es la oveja negra de la familia? Porque crearon sentimientos de inferioridad. Y esa persona no era que fuera la oveja negra ni el más mal portado, sino era es más mal portado porque tiene un sentimiento de inferioridad. Entonces, ¿cómo llama la atención? Portándose mal. Ja, y eso se tiene que arreglar, amados hijos. Cuando hay un hijo que se está portando con rebeldía, mírenle el sentimiento de inferioridad que tiene. Observe el sentimiento de inferioridad que tiene. Ahora, veamos entonces ahora la Bella Durmiente, ¿verdad? Mírenla. ¿Qué notan ustedes? Entonces, Disney, el culto a la belleza, nos coloca a una mujer que está dormida. ¿Ella era la bella? No, porque si no, entonces, ¿por qué no se despertó? Él es el bello de la película. Ella necesita de un hombre bello para que la despierte. Por eso las niñas crecen con su príncipe azul. Y de pronto le aparece un príncipe verde. Y entonces ella dice, no, este no es porque es azul, es bello, es hermoso. Y ella busca un hombre hermoso exteriormente, la belleza externa, debe de buscar la belleza interna de esa persona. Por eso las niñas hoy en día se encuentran con hombres muy bonitos, de pronto, que no saben nada, son huecos, no, ni siquiera saben nada de criar un hijo, ni de ser padres, ni de ser esposos, nada, son muy lindos, son príncipes azules, pero solo son el culto a la belleza. Se ocuparon de su belleza, pero no se ocuparon de su parte interior. Y resulta que la niña que se crió frente a ese televisor, ella quiere un príncipe que la despierte, oiga la palabra, que la despierte, porque ella no es suficientemente bella. Y tiene un espíritu de inferioridad. ¿Quién? Ella. Y necesita de un príncipe porque ella no se siente suficientemente bella. ¡Wow! ¿Cuánto le tenemos que enseñar a nuestros hijos del culto a la belleza, verdad? ¿Y qué me hablas tú de Rodolfo? No sé si lo conocen y los niños iban a entender mucho más esto. El Rodolfo, el reno de la nariz roja. Tiene una nariz, ¿verdad? Rara, por lo cual los demás renos lo rechazan. Bullying le hacen en la película. Bullying. Entonces, ¿cómo que tiene una nariz roja si todos los renos no tienen nariz roja? Y empieza a hacer bullying en la película. Y esos niños crecen y los otros están haciendo el bullying sobre ese niño que se llama Rodolfo. ¿Con cuánto, Rodolfo, creciste tú? ¿A cuánto le hiciste bullying tú mismo o tú misma? ¿O cuánto le han hecho bullying a tus hijos? Porque no es blanco, porque no es moreno, porque no es de ojos azules, porque no es esto, porque no es lo otro, porque por cuántos abuelos o cuántos tíos o cuántos padres no han rechazado a sus hijos porque no se parece a mí, si no te parece, parece a ti, porque no tiene la piel como yo, porque no tiene esto, porque no tiene lo otro. Rodolfo o Rodolfas, ¿sabes? Porque esto viene programado por el culto a la belleza. Entonces se ve raro y no se ve bonito. Y como no se ve bonito, es bullying, es rechazante. Y el niño o la niña crecieron con un espíritu de rechazo. Es importante aclararles a ustedes qué significa la cultura gótica.
A veces es sumamente importante indagar los comienzos de una moda, hacia dónde quieren llevar a nuestros hijos. Los góticos se caracterizan por su estética siniestra, con ropa oscura, atracción por la noche, el género del terror y sobre todo por sus preferencias musicales. ¿Sabías que este género comenzó en 1980 en Francia, Londres, Reino Unido, y después se fue extendiendo a muchos países en la especie musical, porque este género de espíritu está muy enlazado con los géneros musicales de la música punk de esa época. Los góticos entonces vienen con varias cosas importantes dentro de la trayectoria. Tienen un tremendo culto a la muerte. Se abrazan con la muerte. Y su forma de expresar la incomodidad, el atributo que la sociedad les ha colocado en sus defectos o en sus detalles o en su crecimiento, lo esconden a través del negro, en las fuerzas de las tinieblas. Necesitas hacer una auditoría profunda a la forma como tus hijos o tu hija se puede maquillar o se viste. Tienden a utilizar el negro como una base de escondimiento en un área espiritual de su vida. Y necesitas entenderlo inmediatamente. En la película de Maléfica, que ha sido tan utilizada en los medios sociales, está más que desarrollado el espíritu por donde viene lo que es el arte gótico para los jóvenes de hoy. Maléfica es la representación del arte gótico para los jóvenes de hoy en día. Abra los ojos, que le estoy hablando cosas muy profundas para poderlas solucionar a tiempo. Nunca es tarde para arreglar eso. El mundo no los quiere. Entonces, por eso es que ahora tú ves esos niños que se pintan de negro, se ponen su piel más blanca de la que puedan, se pintan los labios de negro, se pintan sus uñas de negro, se visten de negro, se tatúan, porque ellos se sienten raros. Desde niños los vieron como raros, tienen un sentimiento de rechazo de la sociedad, tienen un sentimiento de rechazo a su belleza personal y por eso ellos se meten en esas mascarillas espirituales para que nadie les haga daño. ¿Cuántos hijos tienes que hoy en día se quieren colocar una? Cuando un hijo te diga a ti, oiga, póngame cuidado, ¿están poniéndome cuidado, niñas? Díganme. Cuando un hijo te diga a ti, mami, ¿me dejas colocar un arete acá? Mami, ¿me dejas colocar un arete acá? Mami, ¿me dejas hacer un tatuaje? Es porque no se siente seguro de quién es. Y hay un sentimiento de inferioridad en su vida que hay que trabajar con ellos inmediatamente. Inmediatamente. Yo tengo una enseñanza muy tremenda sobre eso que deseo con todo mi corazón que ustedes en estas lecciones que voy a dar se metan en el río del espíritu conmigo a trabajar. Porque si no peleas esta batalla ahora, ellos la pelearán más dura todavía. Ahora, vemos al Dumbo, al elefante, ¿se acuerdan? Que tiene unas enormes orejas, ¿verdad? Y acuérdense, vuelvo a repetir, el culto a la belleza dice que esas orejas son muy grandes. Entonces, como tienes unas orejas muy grandes, le hacen bullying y le dedican una película para que el mundo se burle de las orejas del elefante. ¿Cuánta gente no hemos visto haciéndole bullying a un niño porque tiene un defecto físico, el que sea? ¿Cuánta gente no hemos visto haciéndole un bullying a un niño con síndrome de Down? ¿Cuánto en Estados Unidos? Te voy a decirle una cosa, amados. En Estados Unidos, el cuidado que se tiene para un niño con síndrome de Down, que no es una enfermedad, en Estados Unidos no es una enfermedad y jamás va a ser una enfermedad. Esos niños son niños que aparte de que tienen la característica del genuino amor, ¿verdad? Son niños que interactúan con los demás niños desde pequeños en los colegios. Y aquí en Estados Unidos
no se permite una cosa como esas, hacerle un bullying a un niño con síndrome de Down, porque es categorizado como una falta grave dentro de los niños pequeños. Ellos crecen niños, son amigos y todos se ven normalmente hasta que empiezan a ver su publicidad y a ver todo lo que el enemigo quiere hacer y las características que quiere resaltar en un niño que no sea promedio al niño, al chico popular de la escuela. Entonces el chico popular de la escuela dice, ese tiene orejas grandes, y empieza a hacer bullying sobre ese niño y a crear sentimientos de inferioridad. A ver, veamos a Blancanieves y los 7 enanitos y la malvada reina. Y la pregunta fatal que siempre me he hecho, ella le hace una pregunta fatal al espejito que está en la pared. A ver, de todo lo que yo veo en la Blancanieves y los 7 enanitos, es el culto a la belleza frente a un espejo. Lo que cada niña y cada niño o cada joven le preguntan al espejo. Se paran frente al espejo y se preguntan, ¿soy bella? ¿Estoy bella? Y como no se ve, o como no se ha querido ver como realmente es verdaderamente, la belleza de una persona no está en lo que ve en el espejo, sino en el interior del corazón. Y si no le hemos afirmado, acuérdense la palabra que leí en Proverbios 22:6, con tu boca no has afirmado a tus hijos desde pequeños y no le has transmitido con tu boca afirmación de su personalidad, sino que de pronto tú has permitido que ese sentimiento crezca con ellos. Cada espíritu crece a la medida y en la estatura de cada hijo. Un sentimiento de inferioridad crece desde el vientre y si tú lo permites, sigue, se desarrolla hasta adulto y llega a casarse y sigue ese sentimiento de inferioridad y siente que no vale la pena para nadie y que la esposa es más inteligente, o que la tía es más inteligente, o que el tío es más inteligente, o que el esposo es más inteligente porque es el príncipe azul y ella es la feíta. ¿Cuántas cosas el enemigo no nos ha metido en la cabeza? ¿Cuántas mentiras no tenemos metidas en la cabeza por culpa de la programación del culto a la belleza? Nos preguntamos en el culto a la belleza, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice que soy más bella? Y el espejito todas las veces dice, tú eres la más bella, tú eres la más bella. Un espejo hablándole a un ser humano. Hazte esa pregunta. Un espejo hablándole a un ser humano. A ver, ¿cuánto tiempo pasa tu hija o tu hijo frente al espejo para arreglarse y salir? Un adolescente. A veces pasan 2, 3 horas porque le están preguntando al espejo, ¿me aceptas como soy? ¿Será que el mundo me va a aceptar como yo soy? ¿Será que como estoy yo en este momento me van a aceptar y me van a querer y me van a amar? Qué errores tan grandes, ¿verdad? Yo me paro frente al espejo siempre y me acuerdo tanto de un retiro de jóvenes. Carlita hizo un ejemplo muy hermoso con los chicos de los jóvenes y les puso un espejo al frente a ellos y les dijo, ¿qué ves frente a ti? Les voy a confesar que yo nunca me imaginé lo que yo vi. Todos no se podían ver al espejo porque lloraban. Lloraban y lloraban y lloraban. No sé si Nayeli Martín del Campo, que está aquí, que sé que estuvo conmigo en ese retiro, se acuerda. Era una cosa tan impresionante que ellos no se podían mirar al espejo porque lo que ellos veían en ese espejo era como el sentimiento de inferioridad. No, yo veo una persona fracasada. No, yo veo que nadie me ama. No, yo veo que mi papá y mi mamá no me quieren. No, yo veo que la sociedad no me escucha. No, y era una cosa, yo decía, pero qué tremendo. Has puesto a tus hijos frente al espejo y les has preguntado, ¿qué hay ahí en ti? ¿Cómo te sientes tú?
¿Qué ves frente a tu espejo, en tu vida, en tu casa, con tus padres? Preguntas para tener. De la diferencia que tenemos en la Cenicienta y la perversas hermanas de la Cenicienta era la belleza de la Cenicienta. Pero nota, ese es el otro show del humanismo de Disney, el culto a la belleza, ¿verdad? La Cenicienta las perversas hermanas eran las hermanas bonitas, pero la Cenicienta era rapastrosa. La Cenicienta estaba vestida con harapos, ¿verdad? Pero solo si la Cenicienta se casa con el príncipe azul, ahí es donde tiene el reino. O sea que le está diciendo a la niña, tú no puedes sin un hombre. Tú no puedes hacer nada si no te casas con el perfecto príncipe azul de tu vida. Seguirás siendo harapacienta, seguirás siendo la Cenicienta de la tierra. O sea, necesitas de ese príncipe hermoso que te rescate. Qué mentira, ¿cierto? Qué mentira tan tremenda. Enseñarle a nuestros hijos tremendas mentiras espirituales. ¿Qué me dices de la sirenita? ¿Sabes por qué a las niñas les gusta la sirenita? Porque resulta que la sirenita es diferente. La diferencia es que la sirenita no es normal. Entonces ellas no quieren ser normales, ¿verdad? Quieren ser diferentes. Note que la sirenita no es normal, no tiene pies, no es humana. Entonces, para no sentir lo que otros niños sienten, a la niña le meten la figura de la sirenita, que ella no es normal, que ella es muy diferente a todos los niños y que por eso es diferente y la pintan como muy bonita, pero ella es mitad pez y mitad humano. Y eso en la palabra de Adonai no puede caber en la vida espiritual de una persona. Adonai nos hizo humanos, completamente humanos. Ese es un sentimiento muy tremendo porque ya estamos desarrollando que ella se siente muy diferente a todos los demás niños. Es sumamente importante aclararles conceptos espirituales que yo me imagino que ustedes ya saben, pero que sería bueno aclarar. La historia de Walt Disney fue un hombre de una infancia difícil después de un pequeño en Blancanieves y los 7 enanitos. Dichos enanitos no son más que duendes con poderes y habilidades especiales que habitan en lugares secretos de la tierra. Recuerden, en minas, debajo de la tierra, entre sus habilidades está desaparecer y aparecer según su voluntad. Esta historia es sumamente importante aclararle a nuestros hijos por la mitología que trae. Es interesante descubrir que muchos de los personajes de Disney son dioses de la mitología griega, encargados en dibujos animados. Una de las primeras películas de Disney fue La diosa de la primavera, y esta película estaba basada en la diosa griega del Persefone, hija del dios Deméter. Pluto, el simpático personaje de los cómics de Disney, es un dios de la mitología griega, pero con menos fortuna. En vez de gobernar los cielos y la tierra, gobierna el reino de los muertos en las profundidades de la tierra. De hecho, Pluto es el sobrenombre de Hades, el rey de los infiernos y dios de los muertos. Y toda esta mitología está puesta en la sala de tu casa, frente al televisor, haciendo sus estragos con tus hijos. ¿Qué nos pasa, verdad? ¿Qué nos está pasando a nosotros como padres? Y después decimos, ay, es que esta generación, no, somos nosotros los que hemos permitido que este tipo de cultura de belleza entre a nuestros hogares y permitamos que la brujería, entonces la gente dice, yo no practico la brujería. ¿Ah, no?
pero estás permitiendo a través de todos estos cómics y de todas estas, digámoslo, enseñanzas de televisión, que tus hijos sean adoctrinados por un medio que lo único que trae es el inicio de la brujería, la hechicería, lo paranormal, toda la cantidad de cosas con las que los quieren adoctrinar frente a nuestros ojos. Abra los ojos, que es hora de volver a la palabra. ¿Qué me hablan ustedes ahora de estas muñequitas de la casa de Marvel que son el culto completo a la belleza? Las muñequitas que la mamá se gastó el salario, no dio el diezmo, porque pastora, primero mi hija y después Adonai. Pero cuando tú le preguntas, ¿quién está en primer lugar en tu vida? Ella dice, Adonai. Pero en el diezmo, mi hija. Haga mi hija. Póngale usted un apriete ahí. Las niñas que en el culto a la belleza les crearon la casa Marvel, las famosas Barbies, ¿verdad? Porque la Barbie es el culto perfecto a la belleza. Ahora, como ya les metieron toda la calidad de publicidad que necesitaban meterle a la casa Marvel, a las niñas, entonces hasta la ropa para que ellas vistan igualita a la Barbie. Entonces la Barbie de minifalda, la Barbie bikini, la Barbie ya casi semidesnuda, la Barbie transexual, la Barbie su cabello, ¿verdad? Noten todas las características de las niñas de hoy en día. Cuchibarbies. Cuchibarbies. Es más, le voy a decir una cosa. ¿Cuántas mamás de adultas no quieren ser cuchibarbies? O sea, no aceptan que llegaron a los 50. Todavía ella está peleando con la minifalda, todavía está peleando con el cabello, todavía está peleando con las piernas sexys, todavía ella está haciendo cuchibarbie también, porque la publicidad se metió en tu mente. Permítame hacerle una aclaración y como un recordatorio, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Barbie tiene un mensaje equivocado de una muñeca sexista. Déjame explicarte. Ruth Handel, durante un viaje a Alemania, descubrió una muñeca sexy en una vitrina llamada Boulevard Lilith, la cual no era precisamente un juguete para niños, sino para adultos. Capture lo que le estoy diciendo. La muñeca en cuestión comenzó vendiéndose solo a hombres, porque era un objeto sexual en la muñeca, para ofrecerse luego a las niñas, y debido a su popularidad, las niñas disfrutaban vistiéndola y cambiándola de ropa. Lilith llegó a ser tan popular que traspasó las fronteras alemanas, alcanzando los Estados Unidos y luego ser convertida en Barbie, porque es en honor a una hija de la fundadora de esta muñeca que se llamaba Bárbara. El otro hijo era Ken Carson, que es el mensaje afeminado del varón. Ahora, Barbie tiene un mensaje que es una muñeca de un reflejo a la sociedad. Con los años ha evolucionado como una sociedad y un reflejo de la misma sociedad. ¿En qué sentido? Y es que la muñeca es más que princesa. Ella no es una princesa o una sirena. Acuérdense todo el movimiento que les he enseñado. Barbie ha ido a la luna, ha sido candidata presidencial y con los años se ha logrado en diferentes arqueotipos y tamaños y colores de piel y de pelo, representando la biodiversidad. Y ahora es una ingeniera robótica, una muñeca diseñada para despertar el interés de las niñas por la ciencia, supuestamente por la tecnología, pero el mensaje es sexista. Ella no necesita de hombres, ella no necesita casarse, ella es suficientemente bella. ¿Se recuerdan ustedes que este mensaje está codificado
conforme a la palabra de Adonai, que Hasatán, antes de ser Hasatán, era Luzbel, y él se creía bello, la cultura de la belleza, que quiere mandarnos un mensaje de belleza diferente a la que Adonai, con la que Adonai nos creó. Así que te invito a que entiendas esta cultura y ver al Ken Carson, que es la representación de los muñecos afeminados, y Ken representa la cultura afeminada del hombre de hoy en día. Eso necesita entenderse en nuestra cultura normal, y que nosotros como padres empecemos a colocarle un alto al camino a todo esto para poder rescatar a nuestros hijos de toda esta maléfica sociedad en la que se ha envuelto y que los hemos permitido envolver. Entonces, ¿qué vemos aquí? El culto a la belleza. El culto a la belleza. Ese culto a la belleza que nosotros estamos viendo y que es tan notorio hoy en día en nuestras vidas espirituales, está basado en que lo hemos permitido, en que nosotros hemos creado. Entonces el Ken de las Barbies, que vuelvo y les digo, es el niño bonito de la película, el niño hermoso de la película, al que todos le tienen que rendir culto, ¿verdad? Porque acuérdense lo que les digo, ese culto a la belleza es peligroso, amados. Cuando tú enseñas a tus hijos, ¿es bueno enseñarle a tus hijos a vestir bien? Sí, enséñale a tus hijos a vestir bien. Por favor, hágalo. Pero no le enseñes a ser afeminados al vestir. ¿Cuántos de ustedes ya saben que la ropa está trayendo una cantidad se me olvidó la sustancia, pero es una sustancia que le colocan a la ropa para producir hormonas en su cuerpo? Usted se va corriendo y deja de dar el diezmo, y usted me va a decir, pastora, si molesta con eso. Pues sí, le voy a molestar la paciencia para que aprenda a respetar a Adonai. ¿Cuántos de ustedes dejan de dar el diezmo por ir a comprarle a sus hijos la ropa de marca? Porque pues que es que si no es esa, no es ninguna. Porque nosotros permitimos el sistema entrar. Nosotros hemos permitido ese sistema entrar. ¿Y qué pasa? Pues que hay ropa que está produciendo en ellos una cantidad de hormonas, ¿verdad? Y lo que provoca es homosexualismo en ellos. Es la ropa más erótica para sus hijos. ¿Cuántos niños no se están vistiendo con esa ropa erótica? Y los papás corriendo a buscarles ese tipo de ropa a sus hijos. ¿Quiénes son los culpables? ¿Los políticos? Nosotros no andamos sino peleando con los políticos. Es que esos hijos de madres políticos desgraciados. Perdónenme que yo diga, porque ahorita tengo que editar eso, ¿no? Allá para YouTube no puedo decir esas cosas, pero le voy a decir una cosa. ¿No será que los muy mala gentes hemos sido nosotros? Que somos los que hemos permitido que el sistema se meta en nuestros hijos. ¿No será que somos nosotros los culpables de no haber instruido a nuestros hijos? ¿No será que Adonai está tratando con nosotros y que muchos de ellos su autoestima creció de esa manera porque nosotros no afirmamos en ellos lo que teníamos que afirmar y por eso el sistema se los come? Mire, les voy a contar una experiencia aquí entre nos. Pastora, ¿usted ha tenido experiencias como esas con sus hijos? Sí, mamitas. Cuando yo les apunto el dedo a ustedes, es porque 3 me están apuntando a mí. Ay, amigas. Yo estoy en el paquete completo también. Cuando nuestro segundo hijo creció, ¿verdad? Él le gustaba mucho una marca de ropa. Mami, que me compres esa camiseta. Yo recuerdo tanto que los llevé a la playa y yo les compré una camiseta. Y ellos se tomaron una foto con esa camiseta. Y yo los veía en el teléfono con esa foto, esa camiseta, y por aquí, por allá. Yo les dije, ¿qué pasa con la foto? Y ella me dijeron,
Es que las chicas cuando nos vieron con esa foto, esa camiseta, nos colocaron like y que se te veía muy bonita y que qué color, y que porque no comprabas uno amarillo y un azul y una verde. Ah, yo me quedé callada, dije, ya. Esos me conocen a mí. Yo cuando digo, ya, es que ellos ya saben que yo ya entendí el mensaje. Y recuerdo que Sebastián quería ser el chico popular de la escuela. Entonces ya estaba como en tercero de grado de bachillerato y me dijo, ¿por qué yo no puedo ser el chico popular de la escuela? Los amigos míos me invitan a ser el chico popular de la escuela. Y yo le dije, ¿por qué te tienes que bajar de la carroza? Si tú eres un hombre popular, tienes que serlo para Adonai. En la noche, Adonai le habló al corazón de él y le dijo, ¿por qué quieres ser un chico popular si tú te llamé a ser mi predicador popular? Le cambió la vida. De ahí en adelante empezó a hacer un club en la escuela para predicarle a los chicos, pero los chicos populares le voltearon la espalda. Claro. Pero él se afirmó en su personalidad y le creyó a Adonai. Terminó su bachillerato. Hoy en día, sus compañeros, que fueron los compañeros populares, son sus alumnos en la congregación donde él está pastoreando. Si él se hubiera dejado guiar por la popularidad, hubiera perdido el don más maravilloso que Adonai le tenía a él para predicar el evangelio. Pero todo eso fue un trabajo de afirmación. Hijo, pero si tú eres un niño muy inteligente. Hijo, pero ¿por qué tienes que ser popular? Hijo, pero ¿qué vas a ganar con ser popular? Hoy él les predica a los jóvenes acerca de ese tema. ¿Qué vamos a ganar con ser populares? A ver, la pregunta que nos vamos a hacer nosotros, que nos la vamos a hacer contundentemente. ¿En la Biblia hay chicos populares? Sí, hay chicos populares. Vengan conmigo. Vamos a 1 Samuel 16:7. Y vean a dónde voy a terminar mi tema del día de hoy. Contundentemente lo voy a terminar para explicarles qué vamos a hacer con nuestros hijos. ¿Cómo vamos a empezar a orar por ellos? ¿Cómo nos vamos nosotros a meter en un proceso de desintoxicación? Pastora, todavía hay tiempo. Si tiene 40 todavía hay tiempo. Y si tiene 30 todavía hay tiempo. Y si tiene 20 todavía hay tiempo. Amadas, Adonai todavía hace milagros. No pierdan nunca la esperanza. Nunca. ¿Están aquí? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Adonai le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No le mires su belleza, no le mires el príncipe azul. Enséñele a sus hijos estas citas. No mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre. Dígale a sus hijos, Adonai no va a mirar lo que tú estás mirando. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Adonai mira el corazón. Si le empezamos a enseñar a nuestros hijos en la cultura de la belleza de hoy en día, donde les quieren colocar sentimientos de inferioridad para que salgan a comprar la ropa más cara, donde les están colocando los sentimientos de inferioridad para que salgan y compren los carros más caros, donde les están enseñando sentimientos de inferioridad que si se toma una cerveza va a ser un berraco pues de la vida. Si les están enseñando la publicidad en todos los sentimientos de inferioridad, que para ser un macho necesita tener 3 mujeres. Todas esas cosas tú tienes que enseñárselas afirmándolos en la palabra. Hijo, no haga esto. ¿Pero por qué? No, explícale el por qué. Adonai no mira su parecer. Dile, enséñale. Estamos viviendo una época del culto a la belleza.
Si tú te sigues enfocando, la belleza pasa. No mires a un hombre por su belleza exterior. Eso es un cascarón. Se va a debilitar, se va a desgastar. Mira, conócele el corazón. ¿Qué hay en su corazón delante de Adonai? ¿Cuánto ama a nuestro Hashem? ¿Ama a Adonai más que a ti? Si un hombre, enséñele a sus niñas, si un hombre te ama más a ti, pero no tiene una moral con Adonai, no te sirve. Entonces la niña va a decir, pastor, mami, pero ¿dónde voy a conseguir un hombre con moral? Todavía hay. Porque aquí en esta sala hay mujeres espirituales que van a criar hijos espirituales para la gloria de Adonai. Pastora, ya no los críes tan grandes, pues vamos a criar nietos. Para que esos nietos crezcan y tengan el corazón de Adonai. Para que cuando lleguen a buscar una mujer, esa mujer sepa que ese hombre es para ella. Pero tenemos que criar niñas también de la misma manera. Tenemos que criar mujeres de Adonai, amadas hijas. Quítenle del culto a la belleza. Rompan ese parámetro espiritual y ese espíritu de inferioridad. Que nada nos deja. ¿Qué les parece si oramos por el tema de hoy? Ahora con ustedes, tiempo de oración. Clama a mí, y yo te responderé. Abacados. Padre Celestial, en el poderoso nombre del Yeshua HaMashiach. ¿Listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video. Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai, junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikkun, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai. Israel, Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.